Cambiaste mi luto en danza. Salmo 30, versículo 12. Queridos hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos, continuamos con esta reflexión, taller de meditación de los Salmos. Salmo número 30. Te ensalzaré, Señor, porque has tirado de mí y no has dado victoria a mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Señor, alzaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Canten para el Señor sus piadosos, den gracias a su nombre santo. Un instante dura su cólera, toda la vida su favor. Al atardecer se hospeda el llanto, al amanecer el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Señor, con tu favor me estableciste sobre montañas firmes, escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, a mi dueño supliqué, ¿qué ganas con mi muerte? ¿Con que baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, ten piedad, Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza, me desataste el sayal y me ceñiste de fiesta. Así te canta mi alma sin callarse, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo número 30. El género. El Salmo 30 es un salmo de acción de gracias. El orante, el salmista, da gracias a Dios por haber sido curado, por haber sido sanado de una enfermedad mortal. Es muy común encontrar en el género de acción de gracias, pues el recordatorio de las situaciones que se estaban viviendo, citar quizá alguna súplica de haber pedido a Dios la liberación, mencionar esa liberación obtenida de parte de Dios y normalmente terminar también con una promesa de agradecimiento, con una promesa de acción de gracias, muy emparentado este salmo de acción de gracias con los salmos de súplica, que normalmente también aparece en la súplica, pues la constante confianza y una promesa de acción de gracias. Solamente que en este salmo, pues se resalta específicamente no la súplica, sino la acción de gracias. Un himno parecido a este Salmo 30 lo podemos encontrar en Isaías 38 del 9 al 20, con aquella canción o canto o himno de Ezequías. Dice, por ejemplo, el versículo 9, Isaías 38, 9, cántico de Ezequías, rey de Judá, cuando estuvo enfermo y sanó de su mal. Yo dije, a la mitad de mis días me voy, en las puertas del Seol me asigna un lugar para el resto de mis años. Yo dije, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo, etc. Entonces, un himno parecido encontramos ahí en Isaías, una acción de gracias de parte de este rey Ezequías por una sanación obtenida. También así el Salmo 30 es una acción de gracias por la salud. ¿Cómo se puede estructurar este salmo? Primero, dos partes que se distinguen bien, los versículos 2 al 5,
prácticamente es una acción de gracias por la salud. Se menciona específicamente esta curación obtenida. Y luego los versículos 6 al 12 son como un recuerdo de distintas situaciones, de distintos momentos en que ha pasado el salmista. Luego ya si nos metemos un poquito a detalle, pues podemos ver el versículo 2 como una introducción general, los versículos 3 y 4 como una acción de gracias propiamente por la salud, los versículos 5 y 6 pues ensalzar al Señor por su bondad, una invitación a los demás también, a la comunidad. Los versículos 7 al 10 pues presentan un poquito el orgullo del salmista cuando él se encontraba sano, y por otra parte el favor de Dios. El versículo 11 pues una súplica última por la liberación, y los versículos 12 y 13 la acción de gracias definitiva y aquella promesa de alabanza, de bendición. ¿Qué recursos literarios podemos encontrar en el Salmo 30? Primero, hay algunos paralelismos, es decir, ideas que se ponen en paralelo. Cuando hablamos de paralelismos, podemos hablar de un paralelismo sinonímico, dos ideas que se repiten. Paralelismo antitético, cuando hay dos ideas que se oponen. Y el contenido de este salmo es propiamente antitético, ideas contrapuestas que se van mencionando constantemente. Estos paralelismos o estas ideas antitéticas pues quieren expresar propiamente el cambio fundamental. Arriba, abajo, bajar, subir, pero fundamentalmente todas están enfocadas a ese cambio importante de muerte y vida. El que baja a la muerte, a la tumba, y es levantado, es exaltado por Dios al concederle vida. Entonces, esas palabras antitéticas van en relación sobre todo para dar la contraposición entre el sentido de la vida y la muerte. También hay como dos ejes esenciales de movimiento o de acción en el Salmo que también le ayudan entre esta semántica o los significados de estas palabras al salmista. Por ejemplo, el bajar y el subir. Ahí se habla mucho del bajar, por ejemplo, a la tumba y del subir hacia la vida. Y por otra parte, el silencio y el canto. El silencio que representa a la tumba y el canto que representa a la alegría, que representa la vida. También encontramos ahí en el Salmo dos preguntas o más preguntas retóricas. Por ejemplo, ¿qué ganas con mi muerte? ¿Qué ganas con que yo baje a la tumba? Son también recursos literarios en forma de pregunta retórica que hace el orante. Comentario al Salmo, versículo 2. Te ensalzaré, Señor, porque has tirado de mí y no has dado victoria a mis enemigos. Es muy rara esta palabra en el Salmo, has tirado de mí. Se utiliza sobre todo cuando se tira de una cuerda para jalar agua de un pozo. Probablemente el pozo sea como una imagen de la muerte, quizá el pozo sea como una imagen de la tumba, y así como se tira, se jala de la cuerda para sacar el agua, así el Señor ha jalado, ha tirado del orante para que no caiga en el pozo, o para sacarlo del pozo para que no caiga en la tumba. Entonces, curiosa esta palabra, esta frase, has tirado de mí. Por eso el salmista dice, yo te ensalzaré. También el mismo significado, te ensalzaré es como te elevaré,
te enalteceré. Pero aquí se refiere sobre todo a la alabanza, al reconocimiento de la grandeza, ¿verdad? Yo levantaré al Señor, exaltaré al Señor, porque Él me ha levantado, porque Él me ha exaltado, porque Él me ha rescatado. Versículo 3 y 4. Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Señor, alzaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Aquí es propiamente donde podemos citar el Salmo como en una situación de enfermedad, cuando se menciona aquí la sanación. Me sanaste. Entonces el salmista estaba experimentando quizá alguna situación de enfermedad, quizá una enfermedad mortal. Se repite también 3 veces en estos 2 versículos la acción salvadora de Dios. Me sanaste, alzaste mi vida del abismo. Vean, otra vez levantaste mi vida, alzaste mi vida, lo que ya se mencionaba en el versículo 2, y me hiciste revivir. O sea, me diste aliento, me devolviste la vida cuando ya estaba a punto de morir, cuando ya estaba a punto de ir al sepulcro, cuando ya bajaba a la fosa. Podemos ver también muchas partes de los salmos donde se habla de la confianza en Dios, que es quien cura, quien sana. Por ejemplo, el Salmo 6, versículo 3, Salmo 41, 5, Salmo 103, 3, Salmo 107, 20, 147, 3. También lo que Dios libera de la fosa podemos ver en Salmo 85, 88, 5 y Salmo 143, 7. Pero aquí el orante exalta a Dios y corrobora que Dios le ha escuchado cuando le ha pedido auxilio. Y 3 acciones, esa repetición de 3 también es muy común para reafirmar la obra salvadora de Dios, que sana, que levanta y que hace revivir. Versículos 5 y 6. Canten para el Señor sus piadosos, den gracias a su nombre santo. Un instante dura su cólera, toda la vida a su favor. Al atardecer nos visita el llanto, al amanecer el júbilo. Aquí se menciona una invitación a la comunidad, a la alabanza. Siempre cuando se experimenta una bendición de Dios, una protección de Dios, una sanación de Dios, pues la persona reacciona normalmente con una acción de gracias o con una alabanza. Y aquí hay una invitación a la comunidad que se una al salmista, al orante, en esa acción de gracias. Todos los piadosos, todos los fieles del Señor, que canten y que den gracias alabando su nombre santo. Vean, la alabanza consiste precisamente en reconocer su santidad, en reconocer su bondad, en reconocer su grandeza. Y aquí viene una descripción precisamente que hace alusión a la experiencia que ha tenido el salmista. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué hay que alabarlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues que Dios no se enoja por mucho tiempo. Su cólera dura un instante, pero su favor toda la vida. Al atardecer se hospeda el llanto, nos visita el llanto como un huésped que está ahí acompañándonos, pero al amanecer el huésped del sufrimiento, el huésped del dolor se va y viene el huésped de la alegría. Nos visita el júbilo, la alegría.
Probablemente aquí está haciendo referencia también a la propia sensación que uno experimenta ante un dolor, ante una enfermedad. A veces nosotros estamos sufriendo por quizá el dolor de alguna parte del cuerpo, quizá estamos enfermos, pero esa enfermedad en realidad nos dura 2, 3 horas. Podemos comprar un medicamento, una inyección, una pastilla, se nos pasa el dolor. Podemos a lo mejor estar 2, 3 días ante una enfermedad y se nos pasa. O sea, la enfermedad en sí es poco tiempo. Ciertamente que no estamos hablando de aquí de personas que pueden padecer muchos años o personas que tienen alguna enfermedad terminal, son otras situaciones. Aquí se refiere sobre todo a un momento específico de estas enfermedades que duran pocos días o poco tiempo y que pronto viene la salud. Entonces aquí se expresa el salmista así, la cólera del Señor, bueno, como que Él permitió, muchas veces se expresa así, como la cólera, la justicia o lo que Dios permite que yo sufra es solamente un instante, aunque en el momento del dolor yo lo sienta como permanente y yo me exprese o diga, ¿cuándo pasará? ¿Cuánto durará esto? ¿Cuándo por fin? Bueno, son un instante en comparación con toda la vida que el Señor te concede la salud. ¿Verdad? Todo el tiempo que tenemos salud es toda una vida. Y entonces esos momentos son fugaces de enfermedad, periodos cortos que tenemos que enfrentarnos a esa situación y por eso dice un instante. El castigo, la dificultad, el dolor, la enfermedad son pasajeros, son efímeros. Entonces, no hay que angustiarse porque pronto vendrá también la salud. El atardecer también hace referencia quizá al ocaso de la vida. El atardecer pues es también el culmen de un día, el culmen de una etapa, de un tiempo, y probablemente también haga referencia al ocaso de la vida. Pero el amanecer es el tiempo de la vida, el tiempo de la resurrección, el momento del resurgimiento, el momento de la presencia de Dios, que ciertamente no se está haciendo referencia a al tema de la resurrección. Sin embargo, también tienen referencia tarde y mañana al sentido del el morir, al sentido del ocaso de la vida, o también al nacer o renacer a una nueva oportunidad de parte del Señor. Encontramos, por ejemplo, en el en Isaías 54 del 7 al 8, por un instante te abandoné, en un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro. Vean lo que dice también el Señor al pueblo. Fue por un momento en que yo te oculté el rostro, por un momento en que yo dejé que padecieras algo, pero rápidamente viene la compasión de parte del Señor. Entonces, el sufrimiento es corto en comparación con tanta vida que el Señor nos ha concedido la salud. Ahora, versículos 7 y 8. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Señor, con tu favor me estableciste sobre montañas firmes. Escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Probablemente está haciendo aquí el salmista un recordatorio, cómo nosotros somos ingratos. Si bien el dolor y la enfermedad son muy pasajeros y toda la vida normalmente es de salud, es de gracia, de presencia del Señor,
podemos disfrutar de la vida cuando estamos en esa situación de experiencia de vida, de salud. No nos acordamos del dolor, no nos acordamos del sufrimiento y nos dejamos muchas veces llevar por el orgullo. No medimos las consecuencias. Bien, yo pensaba muy seguro en mi tiempo cuando tenía salud. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Es decir, yo tengo salud, yo soy joven, yo soy fuerte, no me pasará nada. O sea, yo andaba muy seguro, no vacilaré jamás. Pero vean la parte B del versículo 8. Escondiste tu rostro y me quedé desconcertado. O sea, me quedé desconcertado. Ese momento que Dios ocultó su rostro significa me dejó sufrir un momento. Me quitó la salud por un momento, permitió que experimentara mi fragilidad, que experimentara mi pequeñez. Por un instante el Señor me escondió su rostro. Y ahora sí yo me espanto, ahora sí quedo desconcertado y viene un montón de preguntas. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me quiere? ¿Y por qué Dios no me sana? ¿Y que yo quiero estar sano? ¿Y que ahora sí me voy a portar bien? ¿Y cuando yo esté bien de salud voy a hacer tantas cosas? Tanto montón de cosas que se nos vienen en ese momento. Un instante que Dios nos oculta su rostro y permite que experimentemos la fragilidad y nos quedamos desconcertados. ¿Y qué pasa ahí? No sé, y la vida, preocupaciones. Y no nos dábamos cuenta que el Señor es con su favor el que nos establece sobre montañas firmes, que Dios es el que permanece y que Dios puede hacer permanecer nuestra vida y asentarla para siempre. Entonces nos desconcierta la fragilidad. El Salmo 10, versículo 6, dice para sí el malvado, jamás vacilaré, como en desgracia no se ve, jamás vacilaré, dice el malvado. Nunca me veré en desgracia. O sea, anda muy confiado. Se confía en la salud que tiene. Salmo 14:5. Allí se han puesto a temblar, pues Dios está por el justo. Se refiere también a los malvados, que ante el juicio contra una persona justa, cuando Dios se levanta, cuando Dios actúa, ahí se han puesto a temblar, como este salmista ante la enfermedad se ha puesto a temblar, se ha puesto a vacilar. Yo decía, estaré firme, no vacilaré, pero apenas Dios me oculta su rostro, pues entonces se siente frágil. Aquí el salmista está contando una experiencia personal, cuando él cayó en esa soberbia y entonces vino también su fracaso. Él se sentía confiado, se sentía firme por el favor de Dios y pensaba que iba a contar siempre con esto. Pecó de soberbia y Dios quizá le quiso también dar una pequeña lección. Dios le quiso retirar un poquito su favor, por lo menos para que sea consciente y que no ande de orgulloso, de soberbio y que pues sea más cauto en la vida. Versículo 9. A ti, Señor, llamé, a mi dueño supliqué. ¿Qué ganas con mi muerte? Versículo 10. Con que baje a la fosa, ¿te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Aquí entran las preguntas retóricas. ¿Cuál puede ser la ganancia de Dios? ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué ganas con mi muerte? Pues podríamos decir, Dios no obtiene ninguna ganancia, es la persona la que puede
obtener la ganancia de Dios. Pero aquí se refiere sobre todo a que se haga la voluntad de Dios. La ganancia de Dios es que Él, como Dios, reciba la alabanza que merece y que reciba el reconocimiento y la acción de gracias que se merece. Y a eso apela el salmista, como diciéndole, si yo me muero, ya no te voy a alabar, si yo me muero, ya no te voy a dar gracias. Y mira, a lo mejor hasta enfermo, como diciéndole a Dios, mira Señor, si yo estoy enfermo, pues no puedo ir a misa. Mira Señor, si yo estoy enfermo, pues no puedo orar igual. Mira Señor, si estoy enfermo, no puedo hacer el bien. Uno puede sacar tantas cosas como para convencer a Dios, como decir, te conviene. Es decir, conviene al proyecto divino y conviene al plan de salvación. Conviene que Dios sea reconocido, conviene que Dios sea alabado y conviene que sea servido. Y eso es lo que apela el salmista. Yo llamé a mi Dios, le supliqué a mi Dios y entonces le dije, pues, ¿cuál es la ganancia de mi muerte? ¿Cuál es la ganancia de mi enfermedad? La muerte no da gracias, el abismo no alaba, el silencio. Vean, aquí estos aspectos, la expresión del canto, de la alabanza o la expresión de silencio. No hay alabanza, no hay bendición en la tumba, en la muerte. Versículo 11. Escucha, Señor, ten piedad, Señor, socórreme. Tres imperativos aparecen en esta súplica. Otra vez esa insistencia en el 3 para expresar pues esa necesidad del orante. Escucha, Señor, ten piedad, socórreme, o sea, préstame auxilio. Y versículos 12 y 13, cambiaste mi luto en danza, me desataste el sayal y me ceñiste de fiesta. Así te canta mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Podemos ver siempre este cambio de luto en danza, cambio de dolor a alegría. Por ejemplo, Éxodo 15:20, Jueces 21:21, primer libro de Samuel 18:6, Isaías 11:5, Isaías 49:18. Esa expresión del cambio en alegría, cambio en gozo. Siempre es Dios el que produce este cambio de suerte en las personas. La intervención de Dios, que Él muestre su rostro, que no nos esconda su rostro, porque el esconder su rostro es como quitarnos la vida, quitarnos su favor, su gracia y su bendición, y entonces desaparecemos. Que nos muestre su rostro, que nos dé su bondad, que nos dé su protección, que nos dé su gracia, nos hace revivir, nos hace volver a la fiesta, a la alegría. Me desataste el sayal. Eran ropas que se ponían cuando la persona andaba de luto o cuando las personas andaban de penitencia o ante una expresión de dolor, pues vestidos como de costal, como de saco, ásperos, el sayal. Entonces dice, me desataste el sayal, me libraste, que ya no me ciña esa ropa áspera y me ceñiste de fiesta, es decir, me pusiste un vestido de fiesta. Podemos recordar un poquito la situación, por ejemplo, de Esther. Hay un parecido muy importante. Cuando Esther hace oración pidiendo la salvación para su pueblo, la reina Esther está vestida de sayal, está vestida de ropas ásperas, pero cuando va a presentarse ante el rey,
Entonces cambia su vestido y se pone vestido de gala, vestido de fiesta. Es para significar el cambio de suerte también en su pueblo. Y aquel pueblo que estaba siendo amenazado por Amán, pues va a exultar en gozo, en alegría. Y Amán va a recibir el castigo que él había planeado para Mardoqueo y para el pueblo judío. Entonces, ese cambio de vestido, cambio de ropa, expresa el cambio del luto en danza, en alegría, por la intervención de Dios. Así canta mi alma sin callarse, Señor Dios mío, y daré gracias, te daré gracias por siempre. Podemos ver, por ejemplo, el Salmo 15:5, el que así obra jamás vacilará. Salmo 31:2, en ti Yahvé me cobijo, nunca quedaré defraudado. Salmo 41:13, me admitirás por siempre en tu presencia. Salmo 45:3, Dios te bendice eternamente. Son expresiones donde vamos encontrando esa frase, eternamente, jamás, para siempre. No tienen como una connotación propiamente de eternidad o de vida eterna como lo entendemos nosotros, sino se refiere sobre todo al sentido de permanencia, ¿eh? Una presencia de Dios que va concediendo la permanencia. Y aquí donde dice, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre, pues hace referencia a te daré gracias mientras dure mi vida. No por siempre decir eternamente, bueno, mientras dure mi vida, te alabaré en el templo, te alabaré en el santuario, te daré gracias reconociendo tu nombre, etcétera. Cuando dice, así te canta mi alma, se refiere, por eso te canta mi alma. Por eso alaba al Señor sin callarme, sin dejar de expresar ese júbilo por lo que Dios ha hecho, porque Dios ha cambiado la suerte. Pues queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar con este Salmo número 30? Es un salmo que nos invita especialmente a confiar también en Dios y a ser agradecidos. Primeramente, no se entiende muy bien a qué se refiere en el versículo 2 cuando habla que me ha librado de los enemigos. No se presentan enemigos del salmista, personas que lo hayan llevado a juicio o personas que le quieran hacer daño o que lo persigan, pero habla de enemigos. No me entregaste a los o me libraste de los enemigos, puede hacer referencia quizá a aquellos que esperaban la muerte del salmista o personas quizá que se hayan alegrado por la enfermedad del salmista. Podría ser personas concretas, pero también podría ser una referencia a la muerte. O sea, como recordamos lo que dice Pablo, el poder de la muerte será el último enemigo a vencer, a aniquilar la muerte. Primero Corintios 15:26. Se presenta la muerte también como un enemigo. Podemos también leer este salmo aplicando esa palabra enemigos a lo que nos hace daño, a la enfermedad, a la muerte, que siempre son como una amenaza para nosotros que nos causa dolor. Pero sobre todo, hay que leer este salmo llenos de confianza, pero también con mucha prudencia. No caigamos en el orgullo. Cuando nosotros tenemos salud, no hay que pasar la vida despreocupados con esa falsa confianza. No, no me va a pasar nada. No, yo voy a estar siempre bien. No, 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 no. Cuando tenemos salud,
hay que tratar de estar siempre cautos, siempre atentos. La salud puede perderse en cualquier momento, pero también hay que ser agradecidos y estar constantemente en acción de gracias y alabanza, no solo cuando Dios nos da una bendición, una salud, sino cuando la tenemos de por sí. Hay personas que pueden orar, Señor, te doy gracias porque me sanaste, me salvaste de la enfermedad. Te doy gracias porque yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Te doy gracias por ese beneficio que me has otorgado. Bueno, ¿y por qué no damos gracias? Porque el Señor nos conserva la salud y no ha permitido que nos enfermemos. Nos ha librado de una enfermedad, nos ha librado de alguna situación. La salud la tenemos todos los días y todos los días debemos ser agradecidos. Quizá no porque nos haya hecho el milagro de darnos una salud o una sanación, pero nos ha hecho el milagro de conservarnos la salud perpetuamente. Entonces no hay que vivir con ese orgullo, distanciados de Dios, andar muy seguros, no vacilaré jamás. No, hay que ser prudentes, pero también recordar en los momentos de peligro, en los momentos de sufrimiento, los momentos de dificultad, que son momentáneos, son pasajeros. Una enfermedad, una situación de dolor no perduran eternamente. Como dice el salmista, en la tarde pues nos visita el llanto, podemos tener como de huésped pues el dolor. Bueno, pues hay que recibirlo, hay que acogerlo, hay que hacer las paces con él momentáneamente hasta que Dios decida cambiarnos de huésped, hasta que Dios le diga al dolor, ya es suficiente, deja a esta persona, deja a esta familia, pues ya no te necesita aquí, ya ha aprendido su lección, ya ha meditado, ya ha reflexionado, ya se ha purificado, pues ahora que venga el huésped del gozo, el huésped de la alegría. Entonces, vivir los momentos difíciles con esa confianza, con esa tranquilidad. Recordar siempre, nuestra esperanza está en Cristo. Cristo es el que da sentido auténtico y profundo al significado de este salmo. Primera a los Corintios 15:56. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Vean, palabras, preguntas retóricas, un poquito semejantes a la del Salmo. El salmista decía, Señor, ¿qué ganas con mi muerte? No hay alabanza en la muerte, no hay bendición, no hay gracia. Y Pablo va a decir, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús, de alguna manera, también en esa lucha, por evitar la enfermedad, el dolor, pues llega a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Jesús no ha rehusado a esta experiencia y de vivir, experimentar la propia muerte. Pero la muerte solamente se venció padeciéndola y luego resucitando, padeciéndola y resucitando. Si Jesús se hubiera escapado de la muerte, escapado del sufrimiento, siempre estaría amenazante la muerte, siempre estaría amenazando el dolor y estaría ahí siempre con el temor. Bueno, ahora me escapé, ahora me escapé, ahora me escapé, pero cuando me toque, entonces Jesús no rehusó. La muerte clavó su aguijón, la muerte dejó caer toda su sufrimiento, su dolor sobre Jesús, pero ahora que la muerte dejó caer todo su aguijón y Jesús vence la muerte ya no tiene otra carta, la muerte ya no tiene más que hacer.
Entonces Jesús ha vencido padeciendo la muerte y resucitando. Por eso el Señor resucitado ya no muere, la muerte ya no tiene poder sobre él. En cada sufrimiento, en cada dolor, unámonos a la cruz de Cristo, donde ha sido vencida la muerte y donde el Señor nos da siempre la vida y la resurrección. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos.